Debido a que un arqueólogo compite en el mercado contra otros colegas, el contrato es ganado por quien proponga el menor precio y en el menor tiempo posible, no por quien aporte los mejores resultados investigativos. Esta baja calidad de las investigaciones es también el resultado de la posibilidad que el profesional pueda tener muchas investigaciones abiertas al mismo tiempo. Segundo, la pérdida de autonomía del arqueólogo frente a su investigación. El arqueólogo está sujeto a presiones constantes por la entrega de su trabajo por los empresarios. Debe responder a los tiempos establecidos y a los intereses del contratante, y no a otras consideraciones. Un fallo en los tiempos o en satisfacer al contratante puede acarrear costos para sí y la posibilidad de no volver a ser contratado, haciendo que algunos arqueólogos excaven hasta donde fue financieramente presupuestado, dejando que las obras destruyan los sitios arqueológicos. Y tercero, el surgimiento de otras prácticas antiéticas y prácticamente ilegales, como falsificar la investigación o las aprobaciones del ICANN o exigir licencias con el nombre de otro colega. Ustedes podrán juzgar, porque conocen algunos, si estos representan atentados contra la vida humana y el medio ambiente. La construcción del edificio bicentenario en la Universidad del Cauca, construido para aumentar el número de aulas para los estudiantes universitarios. Mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado del centro histórico. Obras de repavimentación de las vías arterias. Me parece que estos proyectos, que hacen parte de los planes de desarrollo, ya sea de la Universidad del Cauca o del municipio de Popayán, no han ocasionado ninguno de los perjuicios que se les achacan a los proyectos de esa clase. De hecho, gran parte, si no la mayoría, de los proyectos en los que la arqueología preventiva participa son de esa naturaleza. E incluso algunos, me atrevo a afirmar, pueden ser catalogados como beneficiosos. Acueductos, alcantarillados, redes de gas, redes de electricidad, vías, viviendas, etc. Obras que curiosamente las poblaciones consideradas como víctimas del desarrollo por los críticos exigen. Del reciente paro, recuerden, las comunidades del Chocó aprovecharon para exigir vías, electricidad y viviendas, infraestructura educativa, servicios públicos, elementos propios del nefasto desarrollo. Consideran entonces a los arqueólogos contratados para evaluar el potencial arqueológico de las áreas donde estos proyectos beneficiosos se llevan a cabo como promotores de la justicia y el bienestar social es un absurdo, y ningún arqueólogo ha planteado tal cosa. Pero considerar que los arqueólogos que participan en estos mismos proyectos son cómplices de atentados no armados contra la vida humana y la sobrevivencia cultural es como mínimo delirante. Debo dejar en claro que no estoy indicando que todas las obras de desarrollo son beneficiosas, ni tampoco que algunas de estas no hayan sido perjudiciales para diversos grupos humanos. Lo que estoy indicando es que la afirmación generalizada de que todos los arqueólogos involucrados en la arqueología preventiva y de rescate presentan conductas moralmente reprochables próximas al crimen solo por practicar este tipo de arqueología es una falacia irresponsable. Estos críticos no ingenuos podrían contestar, y lo han hecho, como lo indican explícitamente en algunos artículos, que los proyectos desarrollistas antiéticos son, ya que son ellos quienes lo definen, los extractivistas de alta intensidad. Pero la acusación es generalizada a todas las actividades empresariales en donde está involucrada la arqueología preventiva. Lo que queda demostrado en realidad es el uso grosero de la falacia de secundum quid, es decir, inferir una conclusión basada en una prueba insuficiente como argumento contra la arqueología preventiva, pues estos críticos han intentado hacer creer que si pueden mostrar que en algunos proyectos de desarrollo hubo algunas de las acciones antiéticas mencionadas, pues todos los proyectos de desarrollo donde se desenvuelve la preventiva serán iguales. Pero avancemos en esta isla. Ya que los críticos han reducido las obras de infraestructura reprobables éticamente a las extractivistas de alta intensidad, debemos saber de qué están hablando. Afortunadamente nos dan una definición, abro comillas. Es un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad que están orientadas esencialmente a ser exportadas como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo, cierro comillas. Es decir, que para que un proyecto sea extractivista de alta intensidad debe cumplir 4 criterios: que lo que se extraiga sea un recurso natural, que se haga en gran volumen, no nos dicen que es ese gran volumen, que se exporte lo que se extraiga y que se vaya como lo extrajeron o con poco procesamiento, no nos dicen que es poco procesamiento. La ausencia de uno de estos criterios en un proyecto indicaría que no es extractivista de alta intensidad. Esto es importante porque es la relación de la arqueología preventiva con estos proyectos la que sustenta su crítica. Imaginen esto: una hidroeléctrica, ejemplo recurrente en los escritos de estos críticos, no es extractivista de alta intensidad porque no es un recurso natural que se extrae. Pero si ustedes consideran que la corriente eléctrica es un recurso natural y esta se obtiene para consumo local,
La hidroeléctrica no sería ejemplo extractivista de alta intensidad, pues no se puede buscar soluciones modernas dentro de ella, debe buscarse desde afuera. La solución obviamente es que la universidad ya no esté. Pero este es un aspecto que los académicos críticos al desarrollo y al capitalismo están lejos de aceptar. Están demasiado cómodos disfrutando de los privilegios de su estatus profesional para abandonarlo por abstracciones. Los códigos morales que buscan para otros no parecen que se ajusten para sí mismos. Desarmada la falacia argumentativa y doble moral de los antiarqueólogos, podemos volver al aspecto ético de la arqueología preventiva. Seguramente hay alguien que pregunte si desde un punto de vista normativo hay proyectos de desarrollo en los cuales los arqueólogos no deberían involucrarse, invocando el mismo principio de los antidesarrollistas. Sí, considero que hay una serie de proyectos en los cuales los arqueólogos no deberían intervenir, y los divido en dos. Primero, aquellos en los que se tengan serios indicios de que la empresa contratante practique actividades criminales y sus dueños o representantes legales sean los mismos de cuando estas actividades tuvieron lugar. Aquí no estoy estereotipando como hacen los críticos, sino basándome en responsables concretos. Segundo, aquellos en los cuales las comunidades que pueden verse afectadas por el proyecto digan no, eso es lo más simple. Y ya hay varios casos, no solo de consultas y audiencias previas, sino de consultas populares, como en Pijao, Cajamarca, etcétera, que muestran la capacidad de las comunidades para organizarse y decidir su propio futuro. Intervenir en proyectos donde la comunidad no ha dado su visto bueno es lo mismo que violentarlas, y por lo tanto, reprochable éticamente. Pero debo también afirmar que rechazar de plano estos proyectos, parezcan benéficos o no, porque suponen que van en detrimento de las comunidades, antes que las comunidades se pronuncien, como hacen muchos de los críticos del desarrollo, implica en cierta medida hablar por ellas y negarle la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a sus intereses y anhelos. Doy un ejemplo, y volvamos a la gente del paro. ¿Van ustedes a impedir que a las comunidades indígenas y afro-chocó que buscan insistentemente tener electricidad, vías, acueducto y viviendas, no se les hagan estas obras porque consideran que estas son desarrollistas o porque pueden implicar algún tipo de explotación extractivista de alta intensidad? Por ejemplo, la creación de una hidroeléctrica para la generación de energía, la explotación de canteras para el cemento de las casas. Si piensan que sí, esto es decidir por ellos. ¿Y no nos dicen acaso que cuando elementos ajenos a las comunidades pretenden representarlas o tomar decisiones por ellas, se crea una forma de colonialismo que expropia a estas poblaciones su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha? He escrito entonces algunos problemas éticos, ya para terminar, que afectan la disciplina arqueológica en el marco de la arqueología preventiva, y proporcionado una solución a ellos, que difiere de las propuestas brindadas por la asociación que aglutina a los arqueólogos. He escrito también el argumento de algunos críticos a la arqueología preventiva que ata este tipo de arqueología con actos antiéticos y criminales, mostrando que las premisas están basadas en información falsa y que además el argumento en general reside en pueriles falacias lógicas, lo que hace imposible considerar con seriedad la propuesta de la eliminación de la arqueología preventiva como solución. ¿Solución de qué, de hecho? He intentado una explicación a la obscena acusación contra la arqueología preventiva de terribles actos contra las comunidades y el ambiente, pero también he señalado que si aceptáramos los delirantes argumentos expuestos por sus críticos, estos tendrían no solo una mayor responsabilidad moral, sino también un inusitado cinismo al no actuar de acuerdo a los parámetros morales que recomiendan para los demás. He hablado de Ese es el orden de la presentación, espero no aburrirlos. Me pueden ver a mí, pero también pueden leer la pantalla, entonces traje como viñetas de las respuestas de las personas, pero también quisiera hacer como un recorrido etnográfico de cómo fue este proceso de investigación. Entonces, la primera es presentarle en qué consistió el diseño de esta propuesta, los dilemas a la hora de plantear la pregunta de investigación, luego con quiénes trabajar, el concepto de familias donantes de sujetos que han pasado por esto. Familias donantes es un concepto que usan las personas en las unidades de trasplantes para identificar aquellas familias que tienen un amigo o familiar en la unidad de cuidados intensivos y está en estado crítico, casi a punto de entrar a un estado de muerte cerebral. Entonces, familias donantes son aquellas familias con las cuales la unidad de trasplantes tiene que llegar a hablar, contarles y explicarles qué es esto de la muerte cerebral y contarles que en efecto, mientras este paciente está recibiendo atención, pues hay algo que indica que su cuerpo no va a resistir al proceso y lo hace apto a la donación. Si ustedes no saben, una sola persona puede donar órganos y tejidos y beneficiar a 52 o 54 sujetos, ¿sí?
También voy a hablar del diseño metodológico, porque realmente fue un reto, sí, metodológico, pero también fue una negociación y una traducción de lenguajes todo el tiempo. La segunda, voy a mencionar apenas 3 hallazgos en las que les voy a mostrar. Nosotros lo que hicimos fue una investigación mixta, ¿sí? Entonces mostrar ese contraste entre lo cuantitativo y lo cuálido de las respuestas de la gente. Y la última, recomendaciones finales, pero no son las recomendaciones finales que nosotros le hicimos a la unidad de trasplante y demás, sino a esto de ser antropología médica o de estar en contextos donde nosotros somos un bicho raro y muy nuevo. ¿Listo? Los primeros dilemas éticos que pudimos identificar fue, primero, no todo es una encuesta, porque para los médicos hacer entrevistas son encuestas. Entonces fue explicarle, mira, además de una entrevista podemos hacer grupos focales. Ay, ¿qué es un grupo focal? No, mira, yo en esto de bioética escuché que un grupo focal, en vez de ser una cosa extractivista de sacar datos, también puede ser un espacio de participación ciudadana, que la gente incluso proponga pautas de cómo quiere aprender sobre el tema. Ah, bueno, listo. No les gustó mucho, pero digamos que hubo una negociación y lo logramos. Segundo dilema, encontrar investigadores cuantitativos que estuviesen en sintonía con la investigación cualitativa. Ellos nos salvaron porque eran economistas que decían o tenían como una fineza por lo etnográfico, lo cualitativo. Entonces decían, no, si vamos a armar encuestas, partamos de las respuestas de la gente en los grupos focales. Entonces lo último que hicimos fueron las encuestas. Entonces ahí hicimos un trabajo arduo de negociación para encontrar puntos de coincidencia entre lo cual y lo cuanti. Y el tercero fueron las familias donantes, siguiente diapositiva. Entonces, ellos querían que nosotros preguntáramos esto en las unidades de cuidados intensivos, en las salas de urgencias. Querían que contactáramos incluso familias donantes que habían pasado por la unidad de trasplante, que habían dicho sí y no, y que nos contaran cuáles eran las creencias que tenían sobre el tema al respecto. Nosotras nos pusimos en los zapatos de estas personas y dijimos, no, o sea, es que el proceso de duelo nunca termina, ¿sí? O sea, ustedes están diciendo que una vez uno le dice no a la donación o le dice sí, entonces uno ya olvida el asunto. No, incluso puede que incluso estas personas se sientan intimidadas y sea una cosa muy dura. ¿Cómo así que llegar y hacer entrevistas en la unidad de cuidados intensivos? ¿Sí? Estas personas están entrando en proceso de duelo, tratando de entender eso de la muerte cerebral. ¿Y usted quiere que hagamos entrevistas allá? Entonces nosotros nos negamos profundamente. O sea, dijimos no. Más bien nos echamos la bendición si nos llegan estas personas a los grupos focales, que fue la técnica que empleamos con personas por fuera de la fundación, incluso lo hicimos por fuera de la fundación, era porque así tenía que ser. Entonces de esa manera nosotros hicimos esto con familiares, con pacientes de la Fundación Valle Lili, obviamente porque estaba esa intención institucional, lo hicimos con sus familiares, ¿sí? Pero también lo hicimos con usuarios. Usuarios, esa categoría puede ser que tú nunca has ido a una consulta médica, sin embargo te has hecho exámenes médicos, ¿sí? O te han hecho una radiografía, o un día fuiste a urgencia, porque también la convocatoria de esto fue a voz, ¿sí? Y eso es otro dilema ético, yo cómo contacto todas estas personas. Entonces eso fue técnica de bola de nieve. ¿Conoces a alguien que ha ido a la Fundación Valle Lili o ha sido atendido en la Fundación Valle Lili? Porfa, diles que estamos armando un espacio de conversación sobre ciertos dilemas éticos que inciden a la hora de optar por la donación de órganos y tejidos. Entonces estos fueron los objetivos que planteamos, pero en general lo voy a leer. Analizar los aspectos de orden sociocultural que inciden en las decisiones de pacientes y familiares de la Fundación para la donación de órganos. Ahora, esta fue la metodología cualitativa de los grupos focales, ¿sí? Y esta es la parte que es más espinosa, porque, de nuevo, el reto ahí era sacar respuestas emotivas reales sobre el tema. Y los médicos decían, no, entrevisten una vez a las personas y pregúntenles sobre la muerte, ¿sí? ¿Qué cuestiones tienen sobre la muerte? ¿Qué cuestiones tienen sobre el duelo? Y nosotros, no, o sea, yo no tengo las herramientas para traer el recuerdo de esas memorias dolorosas y luego hacer como si nada. Entonces nos tocó también hacer esto por etapas, ¿sí? Primero eran grupos de 9, 12 personas. El primer momento era hacer un taller. Entonces, como ustedes ven, les entregábamos como este póster que tiene la figura de un cuerpo humano y está señalando todas las partes del cuerpo que un ser humano puede donar, incluyendo tejidos. Y aquí les recargamos un ejercicio libre y creativo
responda a las preguntas que le entregamos en el cuestionario. Entonces eran preguntas como, ¿cuál le parece la parte más bonita del cuerpo y por qué? Cuando usted se estresa o está de mal genio, ¿cuál es la parte del cuerpo que más se resiente? ¿Sí? O ¿qué tipo de enfermedades, ¿sí?, o pueden sufrir esas partes del cuerpo? Entonces lo bonito es que nosotros teníamos esa cuestión de los lazos familiares y en el taller nos permitió hacer eso. Entonces todo el mundo recordaba, no, pues mira, yo sufro de gastritis, pero también de una enfermedad coronaria, eso es por culpa de mi papá, ay, mi abuelo también. Entonces ellos hacían la ficha por grupitos de 3 personas, entonces iban marcando eso. La primera parte del grupo focal era socializar qué entendían ellos por esas partes del cuerpo. La segunda parte entonces nos permitió indagar por cuestiones más del procedimiento, qué sabe usted para volverse, cómo es el proceso para volverse donante de órganos y tejidos. La institución lo primero que nos dijo fue que nunca preguntábamos sobre mercado negro ni tráfico de órganos. Entonces, en ninguna de las preguntas del cuestionario pudimos hacer eso. Sin embargo, todo el mundo, todos los 6 grupos focales, incluyendo los de los trasplantados, creen que hay un mercado negro de órganos y tejidos en Colombia, ¿ya? Entonces esto es el otro dilema, ¿sí? No podíamos hablar de eso, pero la gente lo hizo. Y el séptimo era despertar respuestas emotivas. Entonces, para hablar de la muerte y el duelo, pasamos por la fase del taller, la del debate, y al final pusimos un video. Aquí se muestra una situación de un rescate. Entonces son 2 padres que tienen el dilema ético de donar o no los órganos y tejidos de su hija de 16 años. Estas ya son las consideraciones finales de esta presentación. Yo tengo esta pregunta: ¿cómo manejar desde el quehacer antropológico las emociones que despierta la memoria del duelo? Yo no sé, así como existen técnicas muy sofisticadas de recopilar información, nos hace falta técnicas para hacer esto, y sin embargo eso es momentáneo, ¿sí? Luego, la necesidad de aprender a traducir y de negociar, que la traducción entre lo cual y lo cuanti te permite generar esos contrastes y la necesidad de verlo como algo complementario, no algo que está desligado lo uno a lo otro. Por lo tanto, la metodología cualitativa y la cuantitativa puede complementarse, y eso lo encontramos muy bien acá. Las creencias inciden en la disposición a la donación de órganos y tejidos. Ciertamente sí, hay algo cultural, hay algo moral, y esos dilemas éticos que enuncia la gente tienen que estudiarse con mayor detenimiento, ¿sí? Porque la gente no da el corazón si ahí están mis emociones. Nosotros no pudimos ir más allá porque estábamos recopilando como una fase exploratoria que era eso, pero hace falta más trabajos de este tipo de corte. Y finalmente, el duelo y la muerte son elementos que inciden profundamente en la disposición a donar y las respuestas de los participantes. O sea, eso lo he dicho yo, lo dice mi compañera Adriana y Mateo, que es el cuanti que nos ayudó. O sea, hay cosas de la muerte que yo no quisiera saber, pero hay cosas de la muerte que tuve que aprender para poder hacer esta investigación. Y entonces ahí también viene otra cuestión y otro dilema: hasta dónde llegar y hasta dónde llevar nuestra curiosidad etnográfica, hasta dónde quieren saber, porque la curiosidad a veces mata el gato. Muchas gracias. Yo quiero comenzar, digamos, he hablado de éticas y políticas, antes decía del trabajo de campo, pero lo dejé de la antropología por una razón, porque inicialmente cuando hablé con Joana, estaba pensando en reflexionar más desde mi propia experiencia, y a medida que lo fui haciendo, eso se convirtió en una reflexión más general, y entonces, bueno, creo que no sería tan justo el título si me referiera solo al trabajo de campo, y lo dejo ahí en esto de la antropología. Por eso, digamos, me parece fundamental decirles, bueno, no estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis colegas, pero estoy aprendiendo mucho con lo que dicen mis colegas. Y es que, aun cuando estemos en muchos puntos de acuerdo, tal vez lo más interesante sea el disenso y no el consenso, para aprender, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, me parece que vale la pena pensar, digamos, el trabajo intelectual en términos generales, o cuando voy a hablar de antropología en particular, como una tarea, como un oficio, y no como un oficio fácil, sino como una tarea ardua, complicada. Creo que, digamos, el hecho de que sea complejo y que sea arduo
no quiere decir que, digamos, entonces, bueno, no lo vamos a hacer porque es muy difícil, no lo intentemos, es al contrario la conciencia de que hacer ese trabajo implica unas responsabilidades, hacer un trabajo intelectual implica un conjunto de responsabilidades y requiere a su vez de unas herramientas muy especializadas. El pensamiento académico es distinto de otras formas de pensamiento y yo creo que no podemos entrar en la confusión de decir todas las formas de conocimiento son iguales, porque no todas se producen ni desde las mismas preguntas, ni desde las mismas trayectorias, ni de las mismas experiencias. Entonces me parece que eso es fundamental y además de eso, me parece que hay una, digamos, ya entrando en el punto de los posicionamientos, yo creo que hay que trascender la idea de las modas, ¿sí? Que muchas veces llevan a que uno investigue porque algo está en ese momento en furor, porque es chévere, porque nosotros podemos producir conocimiento para el patrón, ¿sí? Para el que pague. Si hay alguien que pague, yo hago lo que ese otro pague. Esa es una manera de producir conocimiento. Uno puede producir conocimiento para los expertos, es que estamos pensando en este asunto de la sexualidad de las ovejas en el cielo, cuando ellas mueren, ¿tienen sexo o no tienen sexo? Bueno, vale, puede haber expertos pensando en eso, pero ¿eso a quién le sirve? Y, digamos, ¿cuál es la idea del conocimiento como bien común? Sobre todo en una universidad pública, donde lo que nosotros hacemos es pagado por la sociedad, porque yo creo que eso implica unas especificidades que no podemos perder de vista. Bueno, si nosotros pensamos en esa clave, o siguiendo un poco en esa dirección, yo creo que es fundamental una noción que es la noción de coyuntura. Materiales arqueológicos que están allí, ¿sí? Pero, digamos, todo lo que hacemos en general tiene efectos sobre el mundo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Podemos hacernos ciegos a ellos y pensar, no, a mí eso no me compete. Y entonces estar de acuerdo con que el orden de las cosas siga igual. O podemos tomar decisiones y tratar de que el mundo cambie en un sentido positivo. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Nos vamos a hacer ciegos frente al asunto y vamos a dejar que todo siga igual para no untarnos? Porque es que hay que pereza que le digan a uno mamerto. Ahora, la otra cosa es, que me parece fundamental, es este asunto del relativismo. No, y ahí había un punto que decía Javier ahora que me gustaba, que tiene que ver con esta crítica de la universidad intrauniversitaria. Ah, la universidad es una porquería, la academia es una mierda, acabemos con la institución de la modernidad. Ajá, entonces vámonos. La primera acción consecuente sería, salgámonos de la universidad, ¿sí? O usemos la universidad como el espacio del debate, asumamos que allí hay una discusión que hay que dar y entonces demos el debate, pero démoslo. No es quedarse cómodamente sentados y acoltronados sin hacer nada. Y hay un asunto que tiene que ver con la universidad pública y es que los recursos son limitados. Y eso hace que particularmente nosotros, que estamos en la universidad pública, tengamos más compromisos que otra gente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están financiando y subsidiando el estar aquí sentados. Y yo creo que no somos a veces conscientes de eso. Bueno, ética y antropología, esto me lo salto y quiero dejar aquí unas herramientas, unos elementos para la discusión. ¿Cómo se expresa el compromiso de la antropología y de nosotros como antropólogos en la comprensión de la región y sus problemáticas? Es decir, ¿nosotros estamos pensando en el mundo en que vivimos o nos es indiferente? ¿De qué manera estamos contribuyendo a la transformación de la academia, su proyecto educativo y sus productos de conocimiento? La universidad transcurre y nosotros ¿qué tenemos que ver con eso? O la cosa es, graduémonos rápido, busquemos una forma rápida para salir de aquí con un título, no importa con qué tesis, no importa cuál es el trabajo, no importa qué vamos a hacer, no importa nada. ¿Cuál es nuestro compromiso con la comunidad académica antropológica y la relación entre sus miembros? ¿Nosotros podemos sentarnos a discutir juntos? ¿Podemos discutir, debatir, construir en el disenso? ¿O tenemos que solamente juntarnos como en la falacia del Facebook, con los amiguitos, esos amigos de mentiras, ¿sí? Que todos están de igual, todos están de acuerdo, todos piensan lo mismo, eso dice Facebook por lo menos. Y finalmente, ¿a quién y para qué aporta nuestro conocimiento? Nosotros producimos conocimiento y eso le sirve a alguna gente, no a toda. ¿A quién queremos que le sirva? Bueno, pues yo dejaría con eso. Muchas gracias. Iniciamos el proceso del debate, el foro, y tal vez las reflexiones que nos han suscitado estas intervenciones de los profesores, ¿no? Sobre estos temas tan interesantes, el tema en cuanto al abordaje de la ética, desde la antropología, la antropología médica,
la arqueología. Entonces, pues les damos la palabra para que ustedes participen y a partir de sus participaciones pues podamos empezar a conversar. Tienen la palabra. Yo los quiero invitar a que no nos quedemos callados, ¿no? ¿Sí? Eso. Hay que hablar, hay que decir lo que se piensa. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque eso es lo único que permite abrir un diálogo y conversar. Y solo en el diálogo es que construye uno pues nuevas posibilidades y hay nuevas exploraciones sobre las cosas. Que si no es como quedarnos como en... Cada uno aquí yo sé que tiene una opinión, que piensa algo, que alguna fibra le tocó, ¿sí? Discutámoslas. ¿Qué es lo que hay que hacer para que podamos conversar? Dar un poco el miedo, tener miedo al micrófono, lo que sea, pero yo creo que tenemos que hablar de esto, sobre todo de esto tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque nos involucra a los profesores, no importa si es de planta, si no es de planta, involucra un gremio, involucra el futuro de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes y su razón de ser, de estar aquí. Y yo creo que esto es un escenario muy bonito y creo que es una oportunidad para escucharnos. Y pues, qué pena la publicidad, para hablar francamente, escucharnos y decirlo realmente lo que pensamos, no maquillar, no más maquillaje, sino realmente hablemos de lo que sucede en la antropología, de lo que ustedes ven, ¿sí? Del programa, de lo que se enseña, de los profesores, de las posibilidades de investigación, ¿sí? Es como si el antropólogo solamente pudiera ser investigador, ¿no? El antropólogo es un montón de cosas. No, a ver, yo creo que ha habido una discusión, y bueno, para los compañeros del ICESI que de pronto no la conocen porque además no tienen esta discusión allá, que tiene que ver con el lugar de la arqueología y la crítica de la arqueología, sobre todo, digamos, con la identificación de la arqueología como arqueología de rescate, arqueología de contrato, como negocio, como moderna, como desarrollista, etc. Una postura nos dice, bueno, hay que acabar con la arqueología. De rescate. ¿Sí? No, con toda. La postura radical es, acá hay que acabarla con toda, ¿cierto? La otra es, digamos, esa discusión es irrelevante, la arqueología existe, hay una demanda, hay que hacerla. Yo entiendo en tu presentación que hay una lectura que podría ubicarse en el medio, ¿cierto? O en un lugar más bien entre ambas, que tiene que ver, sí, arqueología, no de cualquier manera, no cualquier arqueología, sino alguna arqueología. Mi pregunta es, ¿cuál arqueología sí y cuál arqueología no? Vale. Es una buena pregunta, no. El asunto de la charla era principalmente decir, hay cierto tipo de arqueología comercial que no es buena en el sentido de cómo se crea la relación entre el arqueólogo y la empresa. Porque al crear esa relación directa entre uno y otro, la arqueología se deforma. Se deforma en que el arqueólogo ya no hace las cosas como deben ser. Es decir, deben ser en términos de cómo se ha venido haciendo la arqueología. Y en ese sentido es que como se busca es principalmente el lucro económico, pues entonces los otros criterios que hacen la arqueología importante pues van a desaparecer. Como por ejemplo, si hacen una contratación para un proyecto arqueológico, pues el arqueólogo hace pues, su presupuesto, se sale del presupuesto, digamos, lo que encontró. Entonces, ¿qué es lo que hace el arqueólogo? Pues lo que hace primero es, uno podría hacer renegociar con la empresa, que generalmente no va a ocurrir, y lo que ocurre entonces es que deja donde quedó y se queda callado y así manda el informe. O realmente el arqueólogo nunca se actualiza, como directamente la gente que sale pegado sale directamente a hacer arqueología y nunca ha tenido algunos ni siquiera el conocimiento básico de cómo se hace una prospección, pues no tienen ni siquiera ese conocimiento, pues esos principios éticos para decir, no, yo no puedo hacer esto porque yo no estoy preparado para esto, ¿no? Por ejemplo, una enfermera no puede hacer una cirugía de corazón abierto, ¿no? Un trasplante. Puede abrir el corazón, pero... Entonces, existen esos otros problemas. Entonces, lo que se debe hacer, claro, aquí hay un reforzamiento disciplinario, es que aquellos que tienen el conocimiento hagan esa arqueología, pero no, que no estén directamente relacionados con la empresa, para permitir que se siga haciendo conocimiento arqueológico, pero no basado en criterios mercantiles.
ese es el tipo de arqueología que por lo menos en este caso del que yo estoy hablando me parece que es el que importa. ¿Que no va a ocurrir? No va a ocurrir porque pues, los arqueólogos que están ahora afuera no les interesa, les gustan las cosas como están, pueden hacer cualquier cosa, pueden escribir cualquier cosa que casi que eso lo avala el ICANN en este momento. Esa es. Yo sí tengo ahora una pregunta. Y es con una palabrita que me causa curiosidad, y es el de utilidad. Porque no estoy muy seguro qué quieren decir con útil, honestamente. Siempre se menciona, no, sí, es que esto tiene que ser útil, esto es inútil, pero ¿en qué basan su criterio de utilidad? O sea, ¿es imposible entonces que algo sea útil para uno mismo? En el sentido de que algunas veces buscamos conocimiento simplemente por curiosidad personal, y yo creo que eso no debe ser inválido. Y para algunas personas consideran que si no tiene una utilidad más allá de uno satisfacer cierta curiosidad y que le puede satisfacer a otra curiosidad, no vale. Entonces no sé realmente si ese el término de utilidad hacia dónde va o cuál es el asunto con esa utilidad. Bueno, vamos a hacer una tertulia. A ver, para mí el asunto es, pues, digamos, ¿qué se entiende por utilidad? Es parte del debate y de la coyuntura. No es algo que se pueda definir en abstracto. Entonces, primer asunto. Lo segundo, yo sí creo que no puede ser solo por el interés individual personal. Para mí eso me parece inútil. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo creo que en el mundo hay posibilidades limitadas de producción de conocimiento y hay una cantidad muy amplia, casi limitada, de problemas que comprender si queremos transformar eso y si queremos asumir un compromiso para una construcción de un mundo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede elegir el placer onanista, y eso, digamos, esa es una opción que yo no comparto, o uno puede asumir el compromiso político con la producción de un conocimiento que sirva a la sociedad de la que uno hace parte. Son dos tipos de compromisos éticos distintos. Yo no creo que la ética se exprese solo cuando es bonita, como la cultura no es solo las artesanías de colores ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido son dos opciones éticas distintas. Para mí, la opción que debe ser, y más en una universidad pública, es la de un compromiso que abogue por el bien común. Y en ese sentido, digamos, pues yo podría hacer una trayectoria sobre mi propia vida y dedicarme a investigar cómo fue mi infancia, qué relación tenía con mis padres, qué olores me gustaban, qué tipo de pájaros me parecían más bonitos, y eso es profundamente inútil, es un conocimiento florero. Pero puedo investigar a partir de mi biografía, incluso, si quisiera llegar a ese nivel, muchos de los elementos de la coyuntura en la que yo he vivido y tratar de comprender el conflicto armado del que yo he participado, directa o indirectamente, las dinámicas y las complejidades de la economía regional, o las formas de transformación de las lógicas culturales que se expresan en las artesanías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con un problema de posiciones, de toma de postura. Para mí ese es el asunto. No es que universalmente yo pueda decir esta es una respuesta que sirve para todo. No, en la coyuntura nos ayuda a construir la respuesta y yo tengo que tomar postura frente a eso. Mi postura puede ser o no hago nada, o lo hago por mi propio beneficio, o abogo por la construcción de un mundo mejor. Son éticas distintas en cada caso. Okay. La primera es para el tema arqueológico, ¿no? Y tiene que ver con la segunda también. Es que es como si uno viene aquí a la universidad a construir conocimiento solamente. Y no. O sea, la primera pregunta está enfocada a cómo debería ser entonces la formación a nivel universitario en arqueología, o un par de pautas, de tips, para que no suceda lo que sucede. Y dos, es que no todos los profesionales de la antropología se dedican a producir conocimiento, es más, son más los poquitos los que se dedican a la producción del conocimiento, y el resto están, como veíamos en algún momento, si el 70% están dedicados a trabajar con el Estado, no es precisamente produciendo conocimiento, están o mediando cosas, ¿cierto? Haciendo una cantidad de acciones de intervención social, digamos, frente a infinidad de sujetos, ¿cómo es que les dicen ahora? Que están en una situación permanente de peligro por X o Y razón, llámese jóvenes, niños, víctimas, victimarios, reinsertados, población vulnerable que llaman a otros, ¿no?
Y si uno va a ver el mercado laboral, que uno diría, bueno, uno no forma, ciertamente, orientado por el mercado laboral, pero eso es como la arqueología, ahí está, también. Y uno ve cómo están necesitando a los antropólogos, y se necesita o antropólogo, o comunicador, o trabajador social, o el social. Da igual si es antropólogo, sí. Da igual si es trabajador social, da igual si es comunicador o politólogo o lo que sea, pero que tenga esto de lo social, que es como el que se atreve a hablar con la gente, a estar con la gente, a hacerle la intervención a la gente, el taller a la gente, y el campo, ir al campo. Pero esto lo puede hacer no solamente el antropólogo. Entonces, en ese sentido, digamos que la formación universitaria del antropólogo no es solamente para un antropólogo que investigue, ¿cierto? Nos encantaría que todos los antropólogos se dedicaran a la investigación, como a dar respuestas, a comprender el mundo, pero también hay un ejercicio profesional de la antropología, ¿sí? Entonces, en ese sentido es hacia dónde ir ese ejercicio profesional, ¿sí? Y más si la tendencia es que el antropólogo está trabajando con o para el Estado. Y además un Estado que en la versión del profesor Axel es un Estado, pues, perverso. Finalmente es un Estado que existe para su propia autorreproducción, y segundo, que existe para que otros privados, capitalistas o lo que sea, puedan seguir haciendo sus acciones con tranquilidad y mayor libertad. Entonces hacia allá van las locomotoras, el desarrollo, etc. Entonces básicamente como esos dos. Pues yo aquí creo que soy como la más chiquita y yo estoy en esa crisis antropológica, ¿sí? Porque yo sé que como que, y yo creo que no estoy muy lejos de la de ustedes tampoco. Por ejemplo, de todos mis colegas que se graban conmigo, yo soy la única que está en la academia y estoy con una pata y con otra que no quiero estar acá, ¿sí? Porque de todas maneras no todos están trabajando con el Estado, están en empresas privadas o como buenos millennials viejos o nuevos, todos están montando sus negocios y están produciendo aplicaciones, están alquilando oficinas y creando como sus pequeños emprendimientos de consultoría, pero también estamos otros que no nos contratan y no nos van a contratar nunca de tiempo completo en ningún lado. Bueno, es de esperanzador y estoy siendo pesimista, pero si tú no tienes un doctorado, si no tienes una maestría, si no tienes experiencia laboral, porque ahora para poder incluso estar en estos trabajos de comunidades, tienes 2 o 3 años de experiencias con comunidades. Entonces yo me presentaba, yo digo como, sí, yo soy antropóloga, quiero tener experiencia con comunidades, quiero tener como ese compromiso, ese liderazgo político de poder hacer algo. Pero no, o sea, prefieren más un ingeniero ambiental que ha trabajado con comunidades y tiene ese aspecto social que conmigo. Entonces yo sí quiero preguntarle a Axel, entonces, ¿cuál es lo ético aquí? ¿Qué es lo correcto aquí? La relación entre lo que es la ética y la política, porque eso fue uno de los temas que reflexionamos bastante en el seminario de ética, y la cuestión, o más o menos uno de los puntos a los que llegamos es que inevitablemente nuestro quehacer antropológico, que tiene unas implicaciones éticas, de alguna forma está muy relacionado con una posición política, que es como lo que decía Axel, que me parece que pone muy explícitamente su posición política, muy relacionada, como pienso un poco de corte marxista, de hecho, en relación, no, mamerta no, sino pues marxista, pero mamercista, pero de hecho es hablar de que no debemos separar la ética de la posición política, porque pues nuestra posición política de alguna forma determina nuestro quehacer y éticamente nuestro quehacer. Cambiando categorías y conceptos para, digamos, así mantener su... ¿Cómo se llama? Para así cambiar las mentalidades, digamos, de la población. Un ejemplo claro es el proceso de paz. Ejemplo, con el plebiscito mucha gente votamos por el no. Entonces aquí viene lo curioso, que de alguna manera Colombia quedó en vergüenza, digamos, internacional, por así decirlo, porque, ejemplo, el presidente Santos vendió la idea de que este era un país que quería la paz y que la quería y la quería y la quería.
y salir internacionalmente, que el plebiscito salga con un no, es una vergüenza, digamos, de él ante sus colegas del mundo. Inclusive uno de los presidentes que vino a Colombia dijo, a mí me vendieron esto, que esto ya era con lo de la paz. Entonces ese presidente, creo que era chileno, él decía que él, pues de alguna manera estaba asombrado con esa actitud. Entonces también cómo es eso, digamos, de que de alguna manera también, y luego fue el Nobel de Paz, que el Nobel de Paz se lo ganó fue precisamente por eso, fue como diciéndole que, pues sí, en Colombia no lo pueden estar apoyando, pero internacionalmente ya hay unos organismos que están diciendo, vea, si nosotros lo aprobamos, entonces de alguna manera también hay como que hay una especie de lavado de cerebro, diciendo ya muchos colombianos dicen, no, pues es un Nobel de Paz, y muchos que votaron por el no dirán, no, pues Santos sí, pues es un hombre de paz, o sea, es esa cosa de reconocimiento de por fuera. Siempre la sociedad colombiana siempre está con esa cosa de, ¿cómo se llama? Digamos, más nos preocupamos lo que están pensando por afuera que lo que estamos pensando verdaderamente aquí adentro. Entonces, más que todo eso era una discusión en el salón, que la política de alguna manera siempre está ahí metida digamos, en el contexto social, y nosotros como investigadores debemos tener en cuenta ese aspecto político a la hora de hablar de una ética en la cuestión de la educación. Y entonces hay muchos antropólogos, inclusive compañeros, que de alguna manera como que quieren hacer como una ética, pero sin tener en cuenta esa cuestión política. Entonces, verdaderamente sí, en el salón siempre se notó como esa distancia de que no, que más que todo la ética debería ser como algo ideológica, más no como contextualizar la sociedad colombiana como tal. Entonces hay muchos compañeros, unos por izquierda y otros que por derecha, unos diciendo, como decía el profesor Axel, que no, que como tal usted ya sale en el mercado y ya le están diciendo qué es lo que usted tiene que hacer. Y nomás ahora las tesis, las que se van a presentar el año que viene, como el 70 o el 60% están alineadas más que todo es con la cuestión de la violencia. Prácticamente si un antropólogo no habla de violencia, pues se podría decir que es un desempleado más aquí en Colombia. Entonces, gracias por lo que me traen. Ahí sí. No, pero es una cuestión de que está pasando. Por ejemplo, pues aquí más que todo el antropólogo tiene que salir funcionales para todo, para todo. O sea, no hay necesidad de solo irse por un campo, ya todo hay que irse por... Entonces ahí está. Quisiera hacerlo, me parece que es una de las mejores opciones políticas posibles. Ahora, si marxismo significa elegir, por ejemplo, la opción armada para tomarse el aparato de Estado y hacer la revolución, pues no sería marxista, por ejemplo. Me parece que abogo más por el pensamiento crítico, y me parece que el pensamiento crítico es una potestad interesante para la academia, es un espacio, digamos, la academia, en el que podemos hacer cosas que otra gente no puede hacer de la misma manera. Ahora, ojo, porque entonces aquí viene una distinción que es importante para lo que estaba planteando Leo al principio, y es, yo intentaba hacer la distinción, que no quedó muy clara, pero digamos vale la pregunta para conversar sobre eso, entre el proyecto intelectual y el proyecto académico. Yo creo que vale la pena retomar la idea de que todos somos intelectuales, y no perder eso de vista. Y todos somos intelectuales porque todos pensamos el mundo, reflexionamos sobre el mundo, tenemos posturas sobre el mundo. Ahora, hay una parte del trabajo intelectual que se hace en la academia, pero no es el único tipo de trabajo intelectual. Ahora, segundo, de que la gente sale a trabajar en el Estado y no necesariamente en la academia, dos cosas habría que decir. Primero, esta academia es Estado, somos universidad pública, entonces no estamos tan afuera del Estado cuando estamos en la academia, por lo menos en la universidad pública. Y lo segundo es que yo creo que la gente que está por fuera de la academia también produce conocimiento. Si los asumimos como intelectuales por un lado, y si entendemos que están contratados por una experticia, ¿cierto? Por una formación. Ahora, que no produzcan papers y tal vez su conocimiento sea lo que llaman muchos conocimiento gris, es decir, informes, reportes, otro tipo de formas de producción de conocimiento, tal vez. Pero yo no sé si en la arqueología no les piden reportes, algo tienen que escribir, ¿no? ¿Sí? Bueno, todos
Todos nosotros tenemos que escribir reportes, documentos, estamos produciendo un conocimiento. Ahora, mejor o peor, eso ya es otra discusión, ¿cierto? Pero digamos, yo creo que no podemos perder de vista, porque es que nosotros nos formamos, vinimos aquí para eso. O sea, nosotros no vinimos a formarnos en un oficio, ¿cierto?, que pueda ser ajeno a la reflexión y a la producción de conocimiento. Sobre todo en ciencias sociales y humanas, yo creo que no podemos ser ajenos a eso. O incluso cuando nuestro oficio no termine, digamos, finalmente en esas publicaciones académicas, que es una forma de producción de conocimiento y de circulación de conocimiento. Bueno, entonces, en ese sentido, y estoy de acuerdo contigo, Raquel, que es muy difícil tomar las decisiones y es angustiante. Yo solo digo, en mi beneficio, que yo también fui estudiante, también fui recién egresado y que no toda la vida o sea, he estado en la academia. Y siendo estudiante y siendo egresado de la universidad, trabajé con mucha gente, fundamentalmente organizaciones sociales, antes de llegar a la universidad. Es una ruta sui generis, probablemente, pero digamos, yo puedo decir, yo hice mi experiencia profesional antes de llegar a la universidad con organizaciones sociales fundamentalmente. Y aquí estoy, es decir, hay una evidencia que no me morí de hambre. ¿Y fue duro? Sí, fue complicado. Trabajar con el CRIC, yo trabajé con el CRIC, no fue fácil. Trabajar con indígenas en el norte del Cauca, no fue fácil. Trabajar con campesinos y con negros, no fue fácil. Trabajar en diferentes lugares, no fue fácil. Pero, digamos, me permitió a mí hacer una vida que considero medianamente no tan indecente, y un oficio profesional asociado a unas luchas políticas. Pero también me permitió algo muy importante, decir no. La corporación para no sé qué del Río Desbaratado, por dar aquí el nombre pues con el chisme completo, alguna vez me presenté a una entrevista para un oficio. Cuando me dijeron lo que había que hacer, les dije no, gracias. Y no era que tuviera un empleo muy bollante, ¿sí? Y varias veces pude decir no, y esperar un tiempo y apretarme un poquito y recurrir a los amigos y seguir vivo, pero mantenerme firme en lo que para mí era importante, una postura. Y en ese sentido entonces recojo varios de los elementos que hay allí, y es, yo no estoy proponiendo una ética universal, yo creo que hay éticas, y yo propongo una, y algunos podrán estar de acuerdo y otros no. Bienvenido el debate. Yo tengo una que creo que vale para mucha gente, que creo que sería chévere ponerla en discusión, que me parece bonito llevarla a la práctica, pero que no creo que valga para todo el mundo. Hay gente que tiene otros principios, otros valores, y desde allí se mueve. Yo no las tengo que compartir, las puedo respetar, y podemos conversar, e incluso en algún momento hacer algo juntos. Ahora, la distinción entre ética y política estamos de acuerdo, yo no la tengo muy clara, y a mí se me confunden a veces porque la política me gana, ¿cierto? Pero hay una cosa, yo creo que no somos coherentes, ni yo, ni creo que ninguno. Entonces, claro, habrá gente maravillosa y divina en su trabajo, que es del polo, y otra que está del centro democrático, ¿cierto? Y esa coherencia no se la podemos pedir a nadie. Ahora, ya es problema de cada uno con qué nivel de coherencia o incoherencia quiere lidiar, ¿sí? Y con quién quiere lidiar con ese nivel de coherencia o incoherencia. Y yo, digamos, creo que es justo, es honesto, poder debatir amigable o no tan amigablemente con mis amigos y con mis contradictores sobre esas diferencias. La universidad nos ofrece una posibilidad, que eso se hable en foros como este abiertamente, ¿sí? Y en otros foros abiertamente, y eso no siempre se puede hacer. Yo creo que es una ganancia de la universidad, de la academia, como un espacio de producción de conocimiento y de construcción de ciertas éticas. Entonces, creo que en ese sentido, digamos, hay que perder la pretensión de que hay una ética para la antropología. No es tan claro, pero de ética durante un buen tiempo ni se hablaba, porque la ética era una cosa como burguesa, ¿sí? O sea, lo que existía era otra vez el compromiso político, y el resto, o sea, la ética era una cosa como de portarse bien, ¿sí? Como civismo, como buen comportamiento. Entonces era una cosa como, o sea, eso como... El manual de carreras. Sí, una cosa pequeña burguesa, de buenos modales, y de dar las gracias y saludar a todo el mundo, pero por alguna razón que valdría la pena pensar, hay como un resurgimiento de esto. Entonces es que yo dirigí el Centro de Ética de la Universidad 3 años, y todo eso, ahora lo que hay es redes de ética, redes de formación de ética ciudadana, de ética profesional, de formación en ética, pedagogía ética, ética para la paz, ¿no?
entonces valía la pena preguntarnos qué está pasando. Puede ser una cierta forma de estrategia política y de como hacer que la gente se dedique a esas cosas y se le olvide lo otro y portémonos bien otra vez. Pero me parece también muy interesante y necesario hacer la distinción de éticas. Entonces, a veces nos confunden la ética de la profesión y la ética ciudadana, para volver al tema. Entonces, y dependiendo del momento en que uno está de su carrera, pues una produce más angustia que la otra. Pero pienso que valdría la pena también como que tuviéramos eso en cuenta, porque hay tanto interés por la ética últimamente, y eso cómo se reflejaría, por ejemplo, ustedes que están planeando una reforma, porque ahora entonces uno se pone a ver los programas y siempre encuentra por ahí una materia de ética en algún lugar que antes hace parte de la formación del núcleo común o como lo llame cada universidad, pero siempre por ahí hay un lado donde se supone que la gente reflexiona acerca de qué está bien y qué está mal, pero no es muy claro cuál es la perspectiva, si es el Estado lo primero que debe primar, la vida pública, la vida en sociedad, la vida en lo común, o aunque no se puede desligar, pero pronto el énfasis está más bien es en el oficio, en nosotros donde trabajamos, para quién trabajamos, donde conseguimos nuestros ingresos. Entonces, ¿para qué y para quién realmente se está haciendo el trabajo antropológico, no? Entonces, el profesor dice que el arqueólogo es inocente en el momento de que hace su investigación porque no sabe para qué puede llegar a ser, para qué puede ser utilizada esa investigación, ¿no? Si para realmente expropiar las comunidades o realmente para que las comunidades se empoderen, no. Entonces ahí es la dificultad de la ética realmente. Porque por ejemplo, si usted dice que el antropólogo es inocente, ¿cómo vamos a ser inocentes estando estudiando? ¿Cómo no vamos a poder enterarnos de las situaciones que pueden conllevar nuestros actos en una comunidad? Si realmente nosotros somos los que intervenimos en ella, ¿no? Entonces, a partir de esa intervención, la ética en qué queda haciendo, pues por lo que miran arqueología, quedaría en algo moral. Porque realmente siempre pues, le escucho a las compañeras arqueólogos, ¿no? Que me dicen, no, pues que uno no vive del aire. Pues eso es cierto, ¿no? Pero tampoco no solo se vive de antropología o de arqueología. Hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente lo ético hacia qué va encaminado? Lo ético va encaminado a realmente tener un medio con el cual pueda sostenerse y estar tranquilo, o más bien vivirse interrogando ante lo que se ve reflejado ante nuestros ojos, ¿no? Esa desigualdad que muchas veces atraviesan tantas circunstancias de la vida, ¿no? Pues esa sería mi inquietud, ¿no? No, pues, o sea, nosotros tomamos la guía, como guía, la AAA, porque ahora no contamos con una asociación colombiana de ética en antropología, entonces no tuvimos en cuenta la americana. Va una inquietud, ¿no? Debido a que nosotros tenemos unos compromisos como antropólogos, tenemos un compromiso con la academia, tenemos un compromiso con la comunidad donde vamos a trabajar y tenemos un compromiso también con nuestra profesión, o sea, cada vez que nosotros salimos llevamos a nuestras espaldas, digamos, la comunidad de antropólogos, porque cuando tú vas a una comunidad no dicen es esta persona solamente, sino que es que los antropólogos que vienen aquí, tal y tal y tal cosa. Entonces, a partir de ahí, yo quiero hacer una sugerencia aquí en la Universidad del Cauca, y es que se permita que la ética en antropología sea asequible desde el primer semestre o desde antes de la primera salida de campo para no irla a embarrar en cuanto a los compromisos que tenemos con las personas con las que vamos a interrelacionarnos. Era eso. No trasciende el salón. Es una clase que se recibe 2 horas en la que se imparten, en la que se incita o se pretende incitar a la reflexión, pero que muchas veces no llega, no toca. No sé por qué, son procesos de cada quien. Entonces, cuando hablan de ética profesional, cuando una persona intenta tener ética profesional también tiene que asumir las consecuencias
imagino que hay unas consecuencias de asumir esa ética profesional, que es asumir una posición, porque yo creo, pues pienso, que hay gente que, el profesor dijo ahora que todo el mundo habla desde una posición, sí, puede ser así, o es así, no sé, puede ser así, pero entonces hay gente que no sabe que está en una posición, o no sabemos que estamos en una posición, y actuamos porque, sí, así es como va el piloto y así me voy a mover. Entonces, asumir las consecuencias de tener ética o de tener un comportamiento ético, a eso no lo enseñan, eso, o sea, eso es como una experiencia, eso es un proceso personal, y 2 horas de reflexión o intentos de reflexión en un aula, pues no sé, me parece que no tocan. Entonces, asumir eso, acarrear con todo lo que quiere tener ética profesional, eso nos enseña, es difícil. Entonces uno le pueden decir, bueno muchachos, compórtense éticamente, pero a la hora cuando están en la situación, resulta que la prueba de fuego y no, pues que pues, me tiro por aquí porque pues que ética, eso ya pasó y no, pues me imagino, no, es un proceso interno y es de cada quien, y eso, entonces yo tengo una pregunta, es cómo enseñar eso, cómo enseñar a una persona o cómo tocar a una persona, es la cosa, en 2 horas o en las horas que se impartan semanalmente, y que normalmente pues en el imaginario la ética está como que pereza la ética y todo el cuento, ¿no? Sí, y el tedio y todo el mundo se pone de bonachón en la clase y al final salen de la clase y son palabras y cosas que no se valen. Lo que hablaba Lida, y es que a mí sí me parece que de alguna manera la discusión o la reflexión ética del quehacer antropológico, independientemente de si tengamos o no unanimidad en qué es o no, se imparta desde los primeros semestres de la carrera, y justo que estamos a portas o estamos en proceso de la modificación del plan curricular del Departamento de Antropología, pues creo que esta sí es una de las necesidades fundamentales. Y es que de alguna manera la discusión no se pone en la palestra desde los primeros semestres, no hay elementos para discutir, pero sí se realizan un poco de acciones que son un tanto reprochables o un tanto pues complejas. Y recuerdo mis primeros semestres dentro de la antropología, las primeras salidas de campo y todo este tipo de cosas donde la reflexión ética está ausente, pero donde el impacto que nosotros hacemos en las comunidades es latente y súper claro. Entonces me parece que esta puede ser una buena reflexión, que podamos tener, no sé, estas discusiones de primerazo y que realmente sea una decisión personal si ir o no ir a hacer ese tipo de quehaceres que a veces nos vemos en el ejercicio de que es obligatorio, ¿no? Para pasar una materia. Y entonces ahí es un tema muy complicado porque muchas veces no estamos de acuerdo, pero tenemos que ir. Entonces, bueno, ahí queda abierta la discusión también entre nosotros para ver cómo solucionamos esto dentro del plan curricular para la gente que viene. Entonces, si hablamos de tomar conciencia, bueno, aquí sería otro foro para hablar de la toma de conciencia de lo que hacemos los antropólogos, los arqueólogos, los bioantropólogos, etc. Pero sí, pues, resaltar la importancia de estos debates, de estos espacios para nuestros procesos de formación en los que estamos todos. Seamos profesionales, estudiantes de pregrado, de posgrado, practicantes de la antropología desde una institución X, Y o Z. Eso sería. Todos, por favor,